Muchachos, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a comenzar un poquito ya más clases. Lo que vamos a hacer hoy día, prioritariamente los que pudieron ver la guía, vamos a hacer un reforzamiento de los textos que vamos a empezar a analizar. Ya las clases pasadas nos dedicamos un poquito a manejar ciertos grados de técnica, adelantar las lecturas, trabajar con léxico contextual, pero ahora vamos a empezar ya directamente a lo que ustedes tienen que manejar los conocimientos con respecto a los textos. ¿Ya? Como ustedes recordarán, en el fondo se van a dividir, la comprensión lectora se divide en los textos literarios, que solamente va a abarcar dos géneros, que es la narrativa y el drama, y dentro de eso están los textos no literarios, en donde prioritariamente están los expositivos argumentativos, que los funcionaron ahora, antes se veían separados, más aquellos textos provenientes de los medios de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con respecto a lo que es la narrativa. Pero para que nosotros veamos lo que es la narrativa, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es la literatura, ¿ya? Los que no pudieron leer la guía, vamos a leerla entre nosotros, es cortita, no es muy larga, pero sí les voy a pedir, chiquillos, que después la refuercen, porque hay muchos conceptos en la narrativa que tienen que ir manejando, se lo advierto. Acá la problemática mayor de la narrativa es que hay conceptos que vas a tener que aprender. En los colegios muchas veces nosotros somos buena onda los profes. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en vez de decir, oye, desarrolla una prosopografía del personaje. ¿No? ¿Qué es prosopografía? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es desarrollar una prosopografía de algún personaje? ¿Harán? O desarrolla mejor el retrato etopéyico del personaje. Tampoco, así que como, ¿de qué está hablando, profe? En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de reinterpretar para que lo entienda. Desarrolla, desarrolla una descripción de carácter física del personaje. Ah, ningún problema, profe. Ahora desarrolla una descripción de carácter psicológico del personaje. Ah, ningún problema. Cuidado, chiquillo. En el fondo, la problemática que tú vas a enfrentar en esta prueba es de conceptos. Por eso es que hay que aprender muchos conceptos con respecto a lo que es la literatura y vamos a ver en los otros textos, ¿ya? Por eso es que vamos a reforzar acá algunas ideas. Entonces, lo primero que nosotros establecemos de la literatura, ¿verdad? Dice, la unidad que te presentamos a continuación tiene una relación con el aspecto literario que será evaluado en la nueva prueba de selección universitaria, que todavía no sabemos cómo se llama. Nosotros informalmente, para no confundirnos tanto, seguimos llamándole PSU, pero ya sabemos que no es la PS. Específicamente nos remitiremos a los géneros literarios, los cuales para la mayoría de ustedes no es un tema ni desconocido ni nuevo. Les quiero recordar que desde quinto básico ustedes ya están manejando los conceptos literarios. Ahora, una vez lo mencionamos, lamentablemente muchas veces como el colegio se aboca más a la parte creativa y se aboca más a la parte de entretención, porque hay que tenerlos todo el día, y que en vez de explicarles los conceptos lo hacemos hacer actividades. Ya, veamos drama, pero hagan un guión dramático y después lo representan. Y de ahí se supone que ustedes infieren los conocimientos, o ¿verdad? Los sacan los conocimientos. Pero no te enseñamos las pautas o los conceptos específicos. Dejamos un poquito de lado eso. Y ahí generalmente se provoca un error. ¿Por qué? Porque si bien sabrías hacer una obra dramática, sabrías, entre comillas, interpretarla, carece del concepto para poder llevarlo a cabo. Y cuando te pregunten en PSU cosas como corresponde a un retrato, corresponde a una descripción, corresponde a una narración, corresponde a una ejemplificación, sueles confundirte, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ser un poquito más técnicos en esta parte. ¿Mm? Y como veíamos los géneros literarios, los cuales para ustedes, que lo están viendo desde quinto básico, quizás incluso antes, ¿verdad? No es ni nuevo, ya que el diseño curricular escolar contempla este contenido a partir de la enseñanza básica, para luego reforzarlo obviamente con mayor profundidad en la enseñanza media. Si están en cuarto medio, ustedes, más de alguno dirá, oye, profe, yo estoy viendo literatura, ya ni me acuerdo de cuando estoy viendo literatura. Sí, primero medio literatura, segundo medio literatura, tercero medio literatura, cuarto medio literatura. La diferencia es que van pasando periodos y analizando los textos de acuerdo conforme a los periodos.
Por lo tanto, no es algo que tú no hayas visto. Quizás, como te decía, obviamente los conceptos puede que no los manejes bien. Para comenzar, debemos establecer que el término literatura proviene de la palabra latina literae, que significa letra. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una pequeña obviedad después, más adelante. Por consiguiente, fíjense, chiquillos, literatura puede señalarse como el arte de escribir. Muchas veces te enseñan eso. Y ahí, cuando nosotros trabajamos la literatura como un arte, es donde se convierte en altamente subjetivo. ¿Ya? Otros, vamos a entenderlo, muchas veces lo trabajan más como ciencia, tratando de limitarlo a un carácter más objetivo. Precisamente lo que se intenta acá es encontrar el justo equilibrio. ¿Mm? Sin embargo, quedarnos solo con este juicio puede limitar mucho su conceptualización, pues es imperativo que entiendas la literatura como una manifestación humana. Es decir, algo que solamente es nuestro y que lo hemos desarrollado a través de siglos, lo hemos perfeccionado y pulido a través del hacer, a través de lo que se llama la producción literaria, pero también a través de lo que se llama la recepción literaria. ¿Mm? Por lo tanto, estamos hablando de un ejercicio humano que es sumamente activo. Por eso es que es tan importante que aquí te midan con literatura, porque por un lado voy a medirte, o la prueba te va a medir desde tus lados creativos, intelectivos, espirituales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Algunos la señalarán como un desenvolvimiento del espíritu humano. Fíjate qué importante, que se desarrolla a través del lenguaje. Más de algunos, profe, pero es que usted como es profe de lenguaje, obviamente va a subir la literatura como la máxima manifestación del ser humano. Por un lado Obvio. sí, pero por otro lado, por profesión, entiendo que la literatura obviamente es algo absolutamente intelectual. Sin este proceso, ya te vas a dar cuenta, sin el proceso literario, ni siquiera habrían ciencias. Es más, ya vamos a explicar cómo muchas situaciones de la ciencia, de la tecnología, precisamente se alimentaron de la literatura. Ojo. ¿Mm? Dice, precisamente, entonces, por tener su raíz en el lenguaje, y esa es la manifestación, es que la consideramos como un acto peculiar de la comunicación humana. ¿Ya? Aquí es necesario que recuerde las características del lenguaje. Seguramente se los pasaron en los colegios. El lenguaje tiene muchas características, ¿ya? Pero nosotros manifestamos tres características fundamentales del lenguaje. La primera, como ustedes pueden ver ahí, medio de comunicación. O sea, yo con el lenguaje me comunico frente a otros. Perfecto. Y otros se comunican conmigo. Perfecto. Es una de las cosas que han visto desde siempre en el colegio. Pero también es soporte del pensamiento. Por eso es que también es tan importante el léxico contextual. Nuevamente repito, los viejos son sabios. Cuando te dicen, como tú hablas, tú piensas, que se están refiriendo precisamente a esta gran característica. Si nosotros, mientras más conceptos, más vocabulario tengamos, más grande es nuestro mundo. Y obviamente el mundo externo lo voy a poder entender mejor. Y eso significa que me voy a desenvolver mejor, lo voy a enfrentar mejor. Fíjense, chiquillos, nosotros ahora estamos viendo una serie de noticias y estamos viendo, ¿verdad? Los medios de comunicación están muy preocupados, ¿verdad? De cómo se están violando los toques de queda por chicos que son narcotraficantes, que pueden tener mucha plata, un auto, mucho material, minas, todo lo que quieran. Pero fíjense cómo hablan, Mal. mal, po. Y fíjense cómo terminan sus vidas, mal. Yo creo que va más en la presencia y en la forma de hablar. Yo creo que eso Por es ahí más va, bonito. por ahí va, exactamente, porque muchas veces uno dice, claro, lamentablemente estos chicos creen que la vida fácil les va a otorgar la materia le puede entregar, el mundo material les puede entregar, pero lamentablemente sus vidas van a estar totalmente limitadas a tener que huir, tener que esconderse y lamentablemente también sus vidas van a estar en mucho riesgo. Por plata, claro que podéis traficar, por plata, claro que podéis robar, pero para vivir tranquilo, y esa es la misión de ustedes, y por eso están acá, la profesión. Trabajar en lo que te guste, que te paguen bien, porque el sueldo es dignificación, y obviamente seguir creciendo en esta vida. Pero también hay otra característica que es importante, que es instrumento de creación, ¿ya?
instrumento de creación. Es decir, la literatura sabemos que es creativa, pero no es creativa por serlo en sí, sino que desarrolla tu creatividad para que logres producir cosas beneficiosas, admirables. Como te decía, la ciencia y la tecnología le deben mucho a la literatura, puesto que la literatura evidencia se corresponde con todas ellas. Eso es importante. Entonces, veamos las características. Dijimos medio de comunicación, soporte de pensamiento, instrumento de creación. Veamos cómo esto se refleja en la literatura, que también va a ser importante para que tú entiendas el por qué te miden este tipo de texto. Dice la literatura como medio de comunicación. Dice, sin lugar a dudas, gracias a la literatura podemos conocer un sinfín de mundos que van desde lo real hasta lo ficticio. Estos mundos literarios nos comunican, dialogan con nosotros, aspectos tan importantes como costumbres, pensamientos, identidades, sentimientos, necesidades, historias, etcétera, propias de una comunidad que puede ser parte de un pasado o de un presente, que puede estar muy cerca o muy lejos. En el fondo, toda obra literaria es dialogante contigo, y tú tienes que estar dispuesta a ese diálogo. Aquí, una producción literaria no vive en el momento en que se hace, sino que curiosamente cobra vitalidad en el momento que tú la lees. Pero para leer tienes que estar dispuesto a ese proceso. Lamentablemente en Chile, ¿qué estamos dándonos cuenta los profesores? Que muchos chicos leen por leer. Si estás en el colegio, tú no lees por adquirir el conocimiento que está en esa obra, tú lees por una nota, ¿verdad? Como decíamos, lamentablemente nos equivocamos con el sistema de las lecturas domiciliarias. Ah, si lees la obra, vaya a sacar un azul, quizá un 7, pero si no la lees, un 1. Entonces, eso, una, no motiva a nadie para leer. Dos, no se logró el objetivo de que realmente desarrolláramos nuestra mente a través de la lectura. Muchos chicos incluso para cumplir van al rincón del vago, se leen como 1000 resúmenes, pero no leen la obra. O se acercan al compañero que saben que la leyó, cuéntamela. Por lo tanto, fíjense los procesos de creación del texto o de recreación del texto. Prácticamente no existen. Son muy pocos los estudiantes que leen. Muy, muy pocos. Ustedes como futuros profesionales tienen una obligación, leer. Todos estos aspectos que nos entrega la obra literaria son muy significativos, ya que nos aportan herramientas y experiencias necesarias para desarrollarnos, no solo intelectualmente, sino que también afectiva, social, espiritual e identitariamente. Claro, nos comunica un sinfín de mundos. Imagínense, chiquillos, que más de alguno de ustedes quizás tiene una obra que le entregó una visión que no la había encontrado en otra parte y te hizo cambiar tu forma de pensar, te hizo cambiar tu forma de actuar, te entregó, te entregó un proceso comunicacional que te enriqueció. ¿Se dan cuenta? Más de alguna obra no solamente se comunica contigo, se comunica con otros, y eso te hace una especie de, eso hace una especie de intermediación de comunicación. Aquí también, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántas películas hay basadas en obras literarias? ¿Cuántas obras de teatro están basadas en obras literarias? ¿Cuántas obras de cómics están basadas en obras literarias? Etcétera, etcétera, etcétera. Quizás la primera característica es la que mejor manejas, ¿verdad? Cuando te hablan de un proceso emisor, mensaje, receptor, ¿se acordarán de teoría literaria de la comunicación? Ahí ustedes pueden perfectamente manejarse con esa idea. Igual las vamos a retomar más adelante. Pero, ¿y por qué? Porque también vamos a tener que entender la estructura, cómo se trabaja desde el punto de vista de la comunicación. ¿Quién es el emisor de un texto? ¿Quién es el receptor de un texto? ¿Cuál es el canal del texto? ¿Cuál es el contexto del texto? Etcétera. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Ahora veamos la segunda característica. La literatura como soporte del pensamiento. ¿Ya? Se relaciona mucho con lo anterior. Sí, con el proceso de comunicación, debido a que mientras más conoces, más desarrollo intelectual logras. Todos los especialistas del lenguaje coinciden en que la obra literaria ayuda a incrementar nuestra mente e imaginación, ¿verdad? Es decir, podemos conocer, comprender elementos y situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir, pero por otro lado, también podemos conocer y comprender elementos y situaciones lejanas,
antiguas, mágicas o ficticias, que de otro modo nunca creeríamos que pudiesen existir en nuestro mundo o en otro. Como también lo mencionábamos anteriormente, cada elemento de la literatura te va metiendo en tu cabeza y eso te está desarrollando la parte intelectual. Sin la literatura, nosotros no lograríamos realmente un pensamiento mayormente reflexivo, seríamos una suerte de autómata, así como una especie de robots, solamente absorber y de acuerdo a lo que observemos replicamos. No, también implica que desarrolla la imaginación, desarrolla la creatividad, desarrolla tu inquietud por conocer. Ahora, piensen ustedes que la literatura no solamente son textos evasionistas que te permiten evadir y soñar, no, crear también. ¿Se dan cuenta? Y mira, que está muy relacionado con lo anterior, con lo que viene ahora también. La literatura como instrumento de creación. Este es uno de los aspectos más cruciales y estudiados de ella. Al definir la literatura como un arte, al igual que se hace con la música, la pintura, la escultura, la danza, el cine, etc., le damos un carácter de creativa o de creación, porque se nos entrega toda una visión de mundo nueva y creativa. Es decir, una obra literaria puede asumir elementos propios de nuestra realidad, utilizar elementos, situaciones, historias, espacios comunes y conocidos, pero nos los entregará de una nueva manera que la diferenciarán de la realidad cotidiana. Así la obra experimentará una suerte de alquimia, en cambio, ¿verdad? No solo en su forma, sino que también en su fondo. Fíjense que las tres características están íntimamente relacionadas. Todo apunta a algo, tu desarrollo intelectual. Como les decía a ustedes, la literatura es tan genial que logró procesos, procesos de desarrollo a lo que nosotros no entendemos ahora. Pongamos un caso súper simplón. Un escritor estadounidense llamado Mel Brooks, que escribía comedias, empezó a escribir la historia de un agente secreto, el superagente Maxwell Smart, el agente 86. ¿Alguno lo ubica? Hubo un remake hace poco, te estoy hablando, hace tiempo, cuando antes era en todo en blanco y negro. ¿Alguien ubica a Maxwell Smart, el agente 86? Lo podrían buscar. Sí, yo sé que no. Pregúntenle a los papás lo van a ubicar. Y hacía furor, todos nos reíamos, y una de las cosas que más nos provocaba de este superagente secreto, que él se sacaba el zapato, le sacaba el taco al zapato, y ahí tenía un teléfono, era el famoso zapatófono, y llamaba y decía, aló jefe, bla, 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 y se comunicaba, y todo, oh, qué tonto. En esos tiempos, lo que existía era el teléfono red fija, que era grandote, y las cabinas telefónicas, nada más. Esto que era muy gracioso, a otros le empezó a llamar la atención y decir, ¿y por qué no puede haber un zapatófono? Sería una buena herramienta de comunicación. Los rusos en plena Guerra Fría desarrollaron la idea del zapatófono, la hicieron, claro, tenían como una batería enorme, como mochila atrás, tenían el zapatófono, y lo hicieron, lo lograron. Se encontraron con una pequeña problemática, el taconeo lo echaba a perder muy rápido. ¿Se dan cuenta? Fueron después los japoneses que dijeron, ¿y por qué tiene que estar en el zapato? ¿Y por qué no lo podemos hacer más chico? Y finalmente adivinen qué desarrollaron. Adivinen qué surgió. El Nokia. Exactamente, el teléfono celular. Hoy, la gran herramienta que seguramente muchos de ustedes están estudiando a través de estas video clases, ¿verdad? Seguramente están con el celular. Imagínate que tu celular nace de una idea de un escritor de comedias, por ponerte un ejemplo. Yo me imagino que todos conocen también a otro ya más serio, otro super espía más serio como James Bond, sacado de la mente de Ian Fleming. Curioso, una de las primeras películas de James Bond, creo que era con el satánico doctor, no me acuerdo, a James Bond lo capturan y lo tienen ahí abierto y amarrado a una mesa y lo van a cortar con un láser. Y va el láser a cortarlo. En un tiempo que no existía mayormente la tecnología láser. Empezaron a mirar, ¿y por qué no puede ser esto? Y hoy el mundo sin láser no sería como estamos ahora.
Toda tecnología se apoya con el láser. ¿Se dan cuenta? A mí me da mucha pena de repente, sobre todo en la básica, cuando les pasamos a un autor que es fabuloso. Se llama Julio Verne. A lo mejor más de alguna obra ustedes han leído. La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra. Y de repente se les pasa a los chicos ya, generalmente en octavo, séptimo, octavo básico, vienen estos textos. Y uno les pregunta ya, ¿y qué les pareció? Ah, fome, yo vi la película, era más entretenida. Y de repente uno trata de explicarle. Y por eso es tan bueno contextualizar, decir, oye, pero imagínate, de la Tierra a la Luna. La época de Julio Verne no estaba esa tecnología. Con suerte existían las balas y nadie sabía cuál era la propulsión de la bala. ¿Qué iban a imaginarse un cohete en esa época? Era imposible. 20.000 leguas de viaje submarino, la historia del Capitán Nemo, no al pescadito, el Capitán Nemo, con su Nautilus, un submarino, y que viajaba por una serie de, ¿verdad?, de mundos acuáticos, submarinos, etc. No existía el submarino. La vuelta al mundo en 80 días. Ah, se demoraban caleta. ¡Ey! No estaban los aviones. Por lo tanto, imagínate, los que leyeron a Julio Verne empezaron a cuestionar ¿y por qué esto no puede ser? Y empezaron a desarrollar la tecnología. Avances impresionantes. La mente de un escritor revolucionó el mundo. Lo que hoy nosotros somos producto de gente que leyó y se atrevió a hacerlo. Muy pocos conocen que Julio Verne también tiene un pequeño cuento que habla de un túnel que conecta Nueva York con Inglaterra por el mar, bajo el mar. Un pequeño cuento. Y muchos, la locura de Verne, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y hoy existe lo que se llama el Eurotúnel, que conecta marítimamente zonas. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, podríamos dar miles de ejemplos para que tú pudieras comprender, puta, qué importante es leer, porque la lectura no solamente me entretiene, ¿verdad? La lectura no solamente me permite la evasión de un mundo que a veces me angustia, sino que la literatura me educa, me enseña, desarrolla mi ingenio, desarrolla mi creatividad, desarrolla esa parte que ustedes están buscando también, en lo que se llama profesionalidad. Por lo tanto, chiquillos, con esto, no solamente para que entiendan el valor y por qué te van a preguntar sobre textos literarios, sino también motívense a leer. ¿Ya? Chicos, ¿les queda claro? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? Ya, sigamos entonces. Dice, es necesario destacar que si bien la palabra literatura proviene de literae, que significa letra, entonces perfectamente podríamos entender, todo lo escrito es literatura. Ojo con esto, no debes creer que esto solo se relaciona con lo escrito, pues recuerda que en un primer momento se estableció la tradición oral, ¿verdad? Historias, relatos, que el anciano de la tribu empezaba a relatarle en los momentos del fogón, ¿verdad? Generalmente en la noche, esta historia a la comunidad. Y otros la aprendían y después la transmitían a sus descendientes. Lo que se llama la tradición oral, que algunos denominan, como dice acá, oralitura. Los mitos, las leyendas, las fábulas fueron de tradición oral. Es más, uno de los textos más importantes de la cultura occidental se llama la Ilíada de Homero. Me imagino que la conocen o la han leído, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que la Ilíada no era un texto escrito, fue escrito después propiamente tal? O sea, seguramente alguien la escribió primero, pero se la aprendieron de memoria, se la aprendían de memoria los tipos. Entonces llegaron a las plazas públicas, ¿verdad? Esto a edad,
y empezaban allí a cantar las historias de Ulises, las historias, ¿verdad?, de los grandes héroes griegos, y cómo los griegos, ¿verdad?, logran destruir a la gran Troya. Era acá. No era un texto que leía la gente, porque en esos tiempos igual el pueblo griego, Era por muy puramente. sabio que sea, eran analfabetas, la gran mayoría. Eran solamente los ilustrados, los príncipes, los religiosos, los que tenían el poder de la escritura y la lectura. Por lo tanto, ojo con la tradición oral, donde el texto estaba registrado en la mente de los hablantes. Para que vean ustedes. Si hoy la literatura está registrada a través de la escritura, porque ahora nosotros pensamos solamente en escritura, todos los escritos en literatura, ustedes son una generación visual, ustedes son una generación que cambió, que ha cambiado. A nosotros los viejos nos ha costado mucho hacer Inquieta. estas clases por internet, nos cuesta manejar. Yo para meterme a Zoom, aparte de arreglar un problema que tenía en el computador, ¿verdad?, tuve que probar primero y hablar con mi hija, oye, se escucha bien, mira, y ella me explicaba, mira, si así esto, pueden ver texto, si así esto, otro, podéis grabar, si así esto, y yo ahí aprendiendo. Por lo tanto, ustedes, mejor que nadie, pueden entender que no solamente la literatura es escrita, se puede dar audiovisualmente. Ustedes trabajan mucho texto, pero también mucho audiovisual. Y perfectamente todo eso también está dentro del concierto que nosotros hoy llamamos literatura. ¿Ya? Entonces, si hoy la literatura está registrada a través de la escritura, es por un principio que establecieron los latinos y los romanos, que les gustaba conservar todo. Ellos pensaban lo siguiente, fíjense, las palabras vuelan, si vuelan, se pierden. Lo escrito queda, si queda, permanece. En el fondo es un criterio que busca conservar la tradición, pero eso no significa que una u otra forma es más válida y más propia de la literatura. En el fondo, chiquillos, muchas veces creemos que los romanos, como eran invasores, eran destructivos. No, ellos todo lo contrario, las culturas la iban adquiriendo y para que no se perdieran la iban dejando registrado. Entonces, cuando entran, por ejemplo, el mundo griego, muchas cosas la adoptaron para sí. Y también la literatura, y se dieron cuenta que muchos textos no eran escritos, por lo tanto lo iban registrando. Ahí quedó la idea de que todo lo escrito era literatura, pero eso es un hecho de conservación. Si ustedes van al sur y tienen la gran posibilidad de hablar con alguien que de repente, oiga, caballero, ¿es verdad que acá se aparece el diablo? No me diga nada de él. Y te empieza a contar la historia. Y tú quedas loco, así como, oye, es un libro abierto. A mí, yo siempre cuento una historia. Me pasó cuando ya el caballero de estar más muerto, uf, de estar hecho polvo, pero bueno. Una vez que me acuerdo que iba a Los Ángeles, iba a una parte cerca de Chillán, un amigo me llevó, me dijo, oye, ¿queréis conocer a Don Juan? Le vamos a poner Don Juan, porque ya ni me acuerdo el nombre. Allí odio la idea de no haber tenido un celular, no haber tenido esas ventajas que tienen ustedes hoy. Porque de repente ya lo vamos a visitar, le llevamos un matecito porque eso le encantaba. Hola, ¿cómo están, chiquillo? Y nos empieza a contar una historia. La historia era fantástica, él te la actuaba, se movía, utilizaba formas de hablar impresionantes. Pasó el tiempo, años, y volví a verlo, llevándole un matecito y todo, y le pido que me cuente la misma historia. Te juro, chiquillo, era exactamente igual. Incluso yo me acordaba que en un momento él hacía saltar así, y de repente, ¡pum!, y tú tenías que saltar y así como de impresionado. Ocurrió el hecho. Y yo me reía y yo decía, él es un cuentacuento profesional, sin saberlo. Tenía todo en su cabeza. Y eso es loable, eso es literatura. Piensen ustedes, ¿cuántos investigadores chilenos? Uy, nos quedan 10 minutos, así que nos vamos a meter de nuevo. Pero sigamos nomás, para que nos corten. Piensen ustedes, chiquillos, ¿cuántos investigadores con un trabajo enorme han registrado las leyendas chilenas, los mitos chilenos, las historias, y la han dejado registrado para que no se pierdan? Eso también es parte de la literatura. Si nosotros tenemos las historias de Trenquelpa y Cabilú, la Pincoya,
el caleuche, el trauco, no sé, po, Pañañuca, la tirana del tamarugal, etcétera, etcétera. Es porque, ¿verdad?, investigadores con esta idea de conservar, expandir la cultura, lograron dejar registrado. Y eso es un logro impresionante. Y eso es parte de la literatura. Por lo tanto, volviendo al hecho, no nos quedemos solamente con lo escrito, pensemos también en lo oral. Ahora, por otro lado, piensa, cuando nosotros decimos que la literatura es una manifestación humana, absolutamente. ¿Mm? Sigamos, veamos entonces lo que nosotros tenemos que también desprender. Eso es para introducción. Aquí viene algo que a mí me interesa mucho que les quede claro, porque me he dado cuenta que a pesar de que muchos ya salieron del colegio o están en cuarto medio y ya se supone que manejan todo, todavía no entienden el concepto llamado género literario. Yo he preguntado muchas veces a los chiquillos, les pregunto, trabajo en cuarto medio, con los cuartos medios, y les pregunto ya, ¿qué es un género literario? Ah, profe, una tela. ¿Cómo una tela? Sí, pues porque un género es una tela, un tejido. No. Otros empiezan a engrupir, sí, profe, es que está lleno de anudos, de tramas, de asuntos. Entonces, todo eso enrollado y hace como una gran tela. Chao. Puro grupo. A ver, quiero que imaginen un poquito. Ni siquiera consideremos la oralitura, es decir, no consideremos los textos orales. Pensemos solamente en los textos escritos, los que se han escrito. Nada más. Imagínate que el texto más antiguo se llama el poema Gilgamesh, que es de origen sumerio. Es el primer texto y data aproximadamente de 3000 años antes de Cristo. Si sumáis 3000 años antes de Cristo a los 2000 años después de Cristo, tenemos una producción literaria de 5000 años. ¿Te imaginas cuántos libros deben haber? Enorme. Mucho. Deben ser tantos que nadie es capaz de imaginar cuántos hay. Uno de repente diría, oye, ¿y si fuera una edición de cada uno, cabrían en el Estadio Nacional? No. Tendrían que ser cientos de Estadio Nacional. Cientos. Imagínate la cantidad que debe haber. Entonces la pregunta del millón es, si hay tanto texto, ¿hay alguien que puede decir, yo sé todo lo que es la literatura? Si no ha leído todo, porque no existe el tiempo, no existe el recurso, no existe la comprensión de todas las lenguas, ¿alguien podría decir que sabe realmente todo sobre literatura? No. 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 Por eso es que también muchos señalan que no es una ciencia, porque la ciencia tiene un objeto Igual que la historia, abarcable, pues, profe. como la historia. Perfecto. Muy, muy buen Porque lo que ejemplo. nosotros leemos no es la historia realmente, es solo un extracto o lo que se dejó y lo O como, pudimos sacar. o como muy bien muchos dicen, el punto de vista de O los vencedores. lo ¿Qué pasa con los redactable. Exacto, no sabéis vencidos? qué pasa en realidad. ¿Mm? La conveniencia de cómo vemos el asunto. Lo mismo exactamente, es tan grande el fenómeno literario que es imposible abarcarlo. Chuta, entonces si es tan grande el fenómeno, ¿cómo podemos abarcarlo? Ahí se crea un concepto. Y el concepto se llaman géneros literarios. Ese es un concepto inventado. Género literario no es algo concreto, es algo abstracto, son ideas. Que incluso está mal puesta la palabra, porque no debería ser géneros literarios. Debería llamarse generalizaciones literarias. ¿Y qué es el fenómeno de la generalización? Es cuando tú tienes un objeto tan grande que solo sacas muestras, una muestra pequeñita, y de acuerdo a esa muestra pequeñita, ahí la puedo analizar, y de acuerdo a las cosas que me parecen que he investigado sobre esa muestra, yo supongo que las puedo aplicar para el resto. Eso se llama generalización. Es como, por ejemplo, antes se veía plan de redacción y uno le enseñaba a los chiquillos la generalización. O sea, es un fenómeno para poder comprender aquellos, entre comillas, objetos de estudio muy grandes. Por ejemplo, si todos fuéramos médicos
y quisiéramos, y estamos súper claros que tenemos un tratamiento, dietas, técnicas para trabajar sobre lo hipertenso. Pero ¿podríamos trabajar con todos los hipertensos que existen? Imposible, porque son millones, po. Ya, limitemos. Solamente los hipertensos chilenos. Oye, pero es que igual los hipertensos chilenos son cientos de miles y nosotros no somos tantos. Ya, 10 hipertensos. Perfecto, 10 hipertensos, sí podemos trabajar. Entonces, estos 10 hipertensos les damos una dieta, un tratamiento, medicamento específico, y de los 10, 9 tienen una mejor calidad de vida. ¿Qué diríamos del tratamiento? Que es súper bueno, ¿o no? Oye, sí, pues, es súper bueno. Entonces, como de 9 de 10, un 90% de éxito, nosotros, ¿cómo que deducimos? Ah, entonces aplicable, este tratamiento va a ayudar al 90% de todos los hipertensos del mundo. ¿Se dieron cuenta? Generalizamos. Eso se llama generalización. Tomar una muestra, analizarla y proyectar ese análisis en el resto. Ahí está el concepto de géneros literarios. Tomamos este grupo que tiene una relación. Oye, estos intentan narrar, relatar, contar una historia. Ya, pues llamémoslo narrativo. Veamos estas pequeñas obras y de acuerdo a esas características la aplicamos al resto. Otro grupo, ya, estos que buscan virtualidad teatral, es decir, son obras como que si fueran después representadas por actores. Ya, pues llamémosle dramático y las características de esto después se las aplicamos al resto. Mira, esto tiene un lenguaje poético, ¿verdad? Expresa sentimientos, intimidades. Ya, pues llamémosle lírico y de acuerdo a las características de este grupo, le aplicamos al resto. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es una metodología de trabajo. Géneros literarios es un método de trabajo, de división. Dividimos, tomamos grupitos muestras, los analizamos y con eso proyectamos para el resto. ¿Me entienden, chiquillos? Eso es lo que se llama generalización literaria. Obviamente, es una buena técnica de análisis, pero no es 100% efectiva. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa con aquellos textos que se mezclan? ¿Qué pasa con aquellos textos que tienen dualidad estructural? Por ejemplo, ¿alguna vez leyeron Chilam Blam, Rabina Lachi, Huehuense o Macho Ratón, o Yantai, Popul Vuh? Quizás Popul Vuh lo pueden... Son textos híbridos, curiosamente prehispánicos, son americanos prehispánicos. ¿Se dan cuenta? Y tú los lees y no los puedes encasillar. Hoy es narrativo, es lírico, es dramático, y muchos de ellos lo tenían todo. Eran tanto líricos como narrativos y dramáticos. Y como son textos complejos, no entran en lo tradicional, ¿qué hace el colegio? ¿Qué hacen los estudios tradicionales? No los veamos. No los veamos, ¿sabes por qué? Afuera, porque son un cacho. Que lo vean en la universidad los literatos que están perdiendo el tiempo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, lo que tú muy bien señalabas, lo que le pasó a la historia, nos pasa a nosotros. ¿Qué se nos entrega? Solo Lo que un realmente, extracto de aquello. solamente un extracto aquí. ¿Qué Y es lo del bueno de punto esta de vista, historia? ¿Qué es lo bueno de esta historia? Ya nos van a cortar. ¿Qué es lo bueno de esta historia? Que lo que vamos a ver entonces no es tanto. Y es lo que todos deberían manejar. No nos vamos a meter en problemáticas mayores. Así que eso es bueno, no es malo. Ahora, lo que yo les voy a enseñar, si alguien quiere estudiar literatura, después lo olvida, ¿ya? Porque lamentablemente lo que yo te voy a enseñar, ni siquiera yo lo comparto, pero lamentablemente es lo que te mide en la prueba. ¿Mm? Ya, yo creo que nos quedan como 5 segundos. Mm. Nos va a quedar súper poquito, me dice 1 minuto.